Estaba sentada en la sala de espera del consultorio médico en Valencia cuando recibí un mensaje en el celular que me heló. «Mamá, me embarco en un crucero por el Mediterráneo. Vendí la casa de la playa en Denia y el Rolex de papá. Necesitábamos el dinero. Adiós. Mi nombre es Elena Vargas. Tengo 68 años y hasta hace 6 meses creía tener una vida estable con una familia amorosa. Viuda desde hace poco, aún me estaba recuperando de la pérdida de Ricardo, mi esposo de 4 décadas, cuando mi única hija me mostró su verdadera cara. Todo comenzó una mañana de lunes. Yo estaba en la sala de espera del consultorio médico para mi chequeo de rutina, cuando mi celular vibró con un mensaje de Isabel. «Mamá, pasé por el apartamento y tomé los documentos de la casa de la playa y el Rolex antiguo de papá. Ya firmé los papeles de venta por los dos. Me voy a un crucero de lujo por el Mediterráneo mañana y necesitaba el dinero. Compré un pasaje solo de ida. Marco viene conmigo». Leí y releí el mensaje varias veces, incapaz de procesar lo que estaba pasando. Mi hija, que yo creía que era mi compañera después de la muerte de Ricardo, había vendido la casa de la playa. Nuestra historia familiar de 30 años, construida ladrillo a ladrillo con el sudor de mi marido, y el precioso reloj que Ricardo jamás se quitaba de la muñeca. Su única extravagancia en la vida. Mis manos temblaban mientras intentaba llamarla. Sonó hasta que cayó en el buzón de voz. Intenté de nuevo y de nuevo. Nada. Solo después de 6 intentos me contestó irritada. «¿Qué pasó, mamá? Estoy ocupada empacando». «Isabel, ¿qué significa ese mensaje? No puedes haber vendido la casa y el reloj de tu padre. Son mis cosas». Hubo un silencio y luego una risa corta, casi burlona. «Técnicamente eran cosas de papá. Mira, no tengo tiempo para dramas. Ahora tienes ese apartamento viejo para vivir. Es más que suficiente». Marco consiguió cupos en ese crucero de última hora y necesitábamos el dinero rápido. «Pero no puedes. Simplemente...» «Ya lo hice, mamá. Los documentos que firmaste el mes pasado dándome poder general, ¿recuerdas? Ni siquiera los leíste bien. Firmé todo a tu nombre legalmente. El dinero ya está en mi cuenta. Voy a colgar ahora. El taxi para el aeropuerto está llegando». «Hija, por favor». Mi voz se quebró. «Mamá, deja de ser dramática. Tienes 68 años. No necesitas casa de playa. Marco y yo merecemos disfrutar la vida mientras somos jóvenes. Te voy a mandar unas fotos del Mediterráneo». «Sí». Y colgó. Me senté allí, en la silla de plástico dura del consultorio, con el celular todavía en la mano, mientras un torbellino de emociones me consumía. Vergüenza, rabia, traición, desesperación. ¿Cómo mi propia hija podía hacerme esto? «Señora Elena Vargas», llamó la secretaria, pero yo apenas podía escuchar. «Señora, ¿está todo bien?». Negué con la cabeza. Me levanté como un robot y pedí reagendar la cita. No tenía condiciones emocionales para un chequeo en ese momento. Necesitaba volver a casa y entender lo que había sucedido. En el camino recordé los poderes que había firmado. Isabel había aparecido con una pila de papeles un mes después del funeral de Ricardo. Son solo formalidades para organizar la herencia. «Mamá, firma aquí para que yo pueda encargarme de todo por ti». Y yo, sumergida en el luto y confiando totalmente en mi hija, firmé sin leer. Qué tonta había sido, tan ingenua. Cuando llegué a casa, el apartamento que Isabel había llamado viejo, pero que era donde Ricardo y yo habíamos creado nuestros recuerdos por 40 años, me desplomé en el sofá. Todo allí tenía su presencia.
el sillón donde leía el Lasá, el periódico todas las mañanas, la colección de libros sobre historia naval que tanto amaba y sobre la cómoda de la sala, la foto del día en que compramos la casa de la playa en Denia. Habíamos ahorrado por 15 años para conseguir ese pedacito de paraíso. Una casita simple, pero encantadora, a 2 cuadras del mar. Todos los veranos íbamos allí. Ricardo construyó la terraza trasera con sus propias manos. Yo cultivaba un pequeño jardín de hibiscos al frente. Fue allí donde Isabel tuvo su fiesta de 16 años, su primer beso, donde trajo a Marco por primera vez para conocer a la familia. Y ahora todo eso se había ido con un mensaje de texto, vendido para financiar el capricho de una hija ingrata y su marido aprovechador. Esa noche no pude dormir. Estuve dando vueltas en la cama recordando los últimos meses, cómo Isabel se había mostrado tan atenta después de la muerte de Ricardo, cómo venía a visitarme 3 veces por semana, siempre preguntando por los documentos, las cuentas, todas las escuequinas bancarias, los bienes que Ricardo había dejado. Ahora todo tenía sentido. No era preocupación, era interés. Estaba mapeando lo que podría sacarme. Por la mañana, con ojos hinchados de tanto llorar, tomé una decisión. Iría al banco a verificar mis cuentas. Necesitaba saber qué más había hecho Isabel con ese maldito poder. El gerente del banco me recibió con una expresión de lástima que solo aumentó mi humillación. Señora Vargas, su hija estuvo aquí ayer y sacó prácticamente todo el dinero de las cuentas conjuntas. Presentó el poder y legalmente no podíamos impedirlo. Lo siento mucho. Salí del banco devastada, pero con una certeza creciendo dentro de mí. Necesitaba reaccionar. No podía permitir que Isabel destruyera todo lo que Ricardo y yo construimos en una vida entera. Fui directo a un abogado recomendado por una vecina. El doctor Panta. Y escuchó atentamente mi historia. El poder que usted firmó le da plenos poderes a su hija. Lamentablemente las ventas son legales desde el punto de vista jurídico, pero podemos interponer una acción alegando que usted fue inducida a error, que no fue debidamente informada sobre lo que estaba firmando. ¿Y cuánto tiempo tomaría eso, doctor? ¿Y cuáles son las posibilidades? Él suspiró. Siendo honesto, señora Elena, son procesos largos. Pueden tardar años y como fue su hija, no un extraño, es más difícil probar la mala fe. Salí del bufete del abogado sintiendo el peso de mis 68 años, años que había dedicado a la familia, a criar a Isabel con amor, a construir una vida al lado de Ricardo. Y ahora, en la vejez, cuando debería estar tranquila, me vi traicionada, robada y abandonada por mi única hija. Caminando lentamente de vuelta a casa, algo extraño sucedió. En lugar de entregarme a la desesperación, sentí una calma fría apoderándose de mí. Una determinación que no sabía que tenía. Ricardo siempre decía que yo era más fuerte de lo que yo misma creía. Tal vez era hora de probar que él estaba en lo cierto. Cuando llegué a casa fui directo a nuestro dormitorio. Abrí el armario y comencé a revolver todas las cajas, todos los cajones. Ricardo era un hombre metódico, organizado. Si había algo que pudiera ayudarme, estaría guardado en algún lugar. Fue entonces cuando lo recordé. 3 días antes de morir, Ricardo me había entregado un sobre pardo. Guarda esto en tu joyero, Elena. Si algún día lo necesitas, estará allí, pero espero que nunca lo necesites. En ese momento, confundida por su salud, deteriorándose rápidamente, guardé el sobre sin cuestionar mucho. Y luego, con el shock de su muerte repentina,
Simplemente lo olvidé. Corrí a mi joyero, ese que Isabel aparentemente no había descubierto. Allá en el fondo, bajo collares y pendientes que raramente usaba, estaba el sobre amarillento. Mis manos temblaban cuando lo abrí. Dentro había documentos y una carta manuscrita de Ricardo. La primera línea ya hizo que mi corazón se disparara. Mi amada Elena, si estás leyendo esto es porque algo salió mal. Pero no te preocupes. Yo siempre supe que este día podría llegar y me preparé para protegerte. Me senté en el borde de la cama sintiendo el peso del sobre en las manos. La letra de Ricardo, esa caligrafía fuerte y marcada, parecía saltar del papel directamente a mi corazón. Continué leyendo, cada palabra revelando un lado de mi marido que jamás imaginé conocer. Elena, durante nuestros 43 años juntos aprendí muchas cosas. La más importante de ellas, siempre ten un plan B. Mientras todos veían solo a un gerente de banco conservador, yo construía silenciosamente una seguridad para ti. Nuestra hija Isabel siempre demostró un apego al dinero y a los bienes materiales que me preocupaba. Por eso mantuve ciertas inversiones en secreto. Mi corazón latía acelerado. Ricardo, siempre tan transparente conmigo, había guardado secretos. Pero por una razón noble: protegerme. La casa de la playa y los bienes que todos conocen son solo la superficie. A lo largo de los años compré 3 inmuebles comerciales en el centro de la ciudad, todos alquilados a empresas sólidas. Invertí en acciones de empresas tradicionales. Abrí cuentas en 2 bancos diferentes a tu nombre, pero con contraseñas que solo yo conocía. Todo esto está documentado en los papeles adjuntos a esta carta. Pasé a los documentos confirmando todo lo que él decía. Escrituras, tragos bancarios y contratos de alquiler. Una fortuna que yo jamás imaginé poseer. Lo más importante, uno de los inmuebles es exactamente el edificio donde Isabel y Marco viven. Sí, mi querida. Somos los verdaderos propietarios del edificio de lujo que ellos tanto se jactan de haber conseguido por mérito propio. Marco nunca supo que su suegro era su arrendador. Necesité dejar de leer por un momento. La revelación era demasiado chocante. Ricardo había comprado el edificio donde vivía nuestra hija. ¿Por qué? Compré el edificio cuando ellos decidieron mudarse allí usando una empresa fachada. Yo conocí a Marco demasiado bien. Su arrogancia, sus mentiras sobre inversiones de alto riesgo. Vi cómo influenciaba negativamente a nuestra hija, cómo ella cambiaba cerca de él. Este es mi regalo final para ti, Elena, el poder de elección. Puedes revelarlo todo ahora y retomar el control, o esperar y ver hasta dónde llega la ingratitud de nuestra hija. La decisión es tuya. La carta terminaba con instrucciones detalladas sobre cómo acceder a las cuentas, contactos de abogados de confianza y una última frase que me hizo sonreír entre lágrimas. Recuerda lo que siempre te digo. Eres más fuerte de lo que piensas, mi amor. Mucho más fuerte. Pasé horas analizando esos documentos. Según los cálculos más conservadores, yo era propietaria de bienes que valían al menos 5 veces más que la casa de la playa y los ahorros que Isabel había robado. Yo no era una viuda desamparada. Era una mujer rica. Esa noche dormí con una tranquilidad que no sentía desde que Ricardo se había ido. Al día siguiente me vestí con cuidado. Elegí un vestido discreto pero elegante que Ricardo adoraba y fui al bufete del doctor Gabriel Herrera, uno de los abogados indicados en la carta. A diferencia del joven doctor Benítez que había consultado antes, el doctor Herrera era un señor de cabello canoso y mirada perspicaz. Escuchó mi historia completa y examinó los documentos que Ricardo había dejado. «Doña Elena,
Su marido era un hombre extraordinariamente inteligente. Estructuró todo de forma impecable. Usted es Snuaki. Y es sin duda una mujer muy rica. Y sí, podemos recuperar la casa de la playa y el reloj, pero permítame sugerir un enfoque diferente. ¿Le escucho, doctor? Él sonrió ajustándose las gafas. Su hija cree que la dejó sin nada. ¿Qué tal si dejamos que siga creyendo eso por un tiempo? Mientras tanto, asumimos discretamente el control de todos sus bienes, especialmente el edificio donde ella vive. Entendí inmediatamente a dónde quería llegar. Usted está sugiriendo que deje que mi hija lo descubra de la peor manera posible. Estoy sugiriendo que su hija aprenda una lección valiosa sobre consecuencias, señora Elena. A veces la justicia necesita sentirse para ser comprendida. Salí del bufete con un plan en acción. El doctor Herrera comenzaría inmediatamente los procedimientos para transferir formalmente todos los bienes a mi nombre. Anularía el poder que le di a Isabel, alegando que fui inducida a error en un momento de vulnerabilidad emocional y, lo más importante, enviaría una notificación de desalojo para Isabel y Marco tan pronto como regresaran del viaje. Durante las semanas siguientes mantuve mi rutina normal. Iba al supermercado, conversaba con los vecinos, frecuentaba mi grupo de lectura en la biblioteca. Todos me trataban con esa piedad reservada a ancianos abandonados por sus hijos. La historia de mi situación ya había corrido por el barrio. Sofía, mi vecina de décadas, venía a visitarme casi a diario con pretextos transparentes de pedir azúcar o mostrar fotos de los nietos. «Elena, ¿has hablado con Isabel?» Supe que está en ese crucero de lujo. Vi las fotos en su Facebook. No, Sofía, no he hablado con ella. Es una vergüenza lo que esa muchacha te hizo después de todo lo que tú y Ricardo hicieron por ella. Vender la casa de la playa así, sin más ni menos. ¿Y para qué? ¿Para pasear en barco con ese marido creído de inversor? Sonreí suavemente, sirviendo más té. La vida enseña, Sofía. De una forma u otra, la vida siempre enseña. Ella me miró confusa, sin entender mi calma. ¿Cómo podría? Nadie sabía mi secreto. La carta de Ricardo, los documentos guardados ahora en la caja fuerte del doctor Herrera. Al final de la tercera semana recibí la primera llamada de Isabel. «Hola, mamá, ¿cómo estás?» Como si nada hubiera pasado, como si no hubiera robado mis recuerdos, vendido nuestro santuario familiar. «Estoy bien, Isabel». Mantuve mi voz neutra, sin demostrar la tormenta que se formaba dentro de mí. «Nos estamos divirtiendo mucho. El crucero es maravilloso. Marco conoció a unos inversores alemanes superinteresados en sus proyectos. Creo que vamos a alargar el viaje por unas semanas más». «Qué bien por ustedes». Hubo una pausa. Mi respuesta seca claramente la tomó por sorpresa. «Mira, mamá, sé que te molestó lo de la casa y el reloj, pero ya verás, fue lo mejor. Ni siquiera usabas esa casa». Se quedaba allí parada la mayor parte del año y el reloj solo estaba guardado en el cajón. Respiré hondo. Cada palabra suya era como un cuchillo. Esa casa nunca estaba parada. Estaba llena de nuestros recuerdos, de nuestro sudor. ¿Y el reloj de Ricardo? ¿Cómo se atrevía a hablar de él como un objeto sin importancia? ¿Cuándo regresan, Isabel? Probablemente en un mes. ¿Por qué? ¿Necesitas algo? Puedo pedirle a Laura, mi asistente, que lo resuelva por ti. No, hija, solo quería saberlo. Disfruten el viaje. Colgué sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. Esa no era la hija que yo había criado. O tal vez sí lo era.
Y yo había estado ciega durante todos estos años, negándome a ver las señales que Ricardo, más perspicaz, había notado. En las semanas siguientes, el doctor Herrera me llamaba a diario con actualizaciones. Todo estaba yendo según lo planeado. Los inmuebles ya estaban formalmente a mi nombre. Las cuentas bancarias bajo mi control. El poder anulado. Y el edificio donde vive Isabel, todo está listo, doña Elena Paquelana. Como regresen, recibirán la notificación dándoles 30 días para desalojar el inmueble. Legalmente no hay nada que puedan hacer. La empresa que oficialmente era propietaria del edificio ahora es formalmente suya y usted no tiene obligación de mantener inquilinos que no desea. Incluyendo a mi propia hija. Especialmente a su hija. Considerando las circunstancias, usted tiene plena justificación moral y legal. Moral y legal. Las palabras resonaban en mi mente. Yo tenía el derecho de hacer esto. Tenía el poder. Pero, ¿tendría el valor? Isabel era mi única hija, mi sangre, a pesar de todo lo que había hecho. El momento llegó. El doctor Herrera me informó que Isabel y su marido regresaban al día siguiente. ¿Está segura, señora? ¿Una vez iniciado el proceso? Estoy segura. Es hora de que mi hija aprenda que las acciones tienen consecuencias. Alrededor de las 9 de la mañana recibí un mensaje del doctor Herrera. Notificación entregada en el condominio. El portero confirmó que la pareja llegó hace una hora. Mi corazón se aceleró. Ahora era cuestión de tiempo. Preparé un café, me vestí con cuidado, no como una viuda desamparada, sino como una mujer de negocios. Y esperé. Sabía que Isabel vendría, furiosa y confundida. Y vino. El timbre sonó a las 11:37. Cuando abrí la puerta, vi a mi hija con ojeras profundas del viaje, el cabello desarreglado, sosteniendo un papel arrugado en las manos. Detrás de ella, Marco parecía igualmente abatido y furioso. ¿Qué significa esto? Ella empujó la notificación de desalojo contra mi pecho. ¿Es algún tipo de broma enfermiza? Mantuve la calma a pesar del corazón acelerado. Buenos días para ti también, Isabel. Por favor, entren. Vamos a conversar como adultos. Entraron, Marco mirando a su alrededor como si nunca hubiera estado allí antes. Isabel arrojó su bolso de marca en el sofá, un Louis Vuitton que probablemente había costado el equivalente a 3 meses del salario que Ricardo recibía cuando comenzamos la vida juntos. No hay nada que conversar. Llegamos exhaustos del viaje y encontramos esta locura, una orden de desalojo de nuestro propio apartamento. Y lo peor, dice que la propietaria eres tú. Me senté tranquilamente en el sillón que era el favorito de Ricardo. No es una broma ni locura, es la verdad. Yo soy la propietaria del edificio donde ustedes viven. Marco dio un paso adelante con el dedo apuntándome. Esto es ridículo. Compramos ese apartamento hace 3 años. Tengo todos los documentos. Ustedes compraron el derecho de uso del apartamento en una especie de leasing de largo plazo. La propiedad del edificio entero siempre fue de la empresa Inversiones Seguras Liteda, una empresa que pertenecía a Ricardo y ahora me pertenece a mí a mí. El rostro de Isabel palideció. Marco parecía no creer lo que escuchaba. «Esto no tiene sentido», balbuceó Isabel. «Papá era solo un gerente de banco. ¿Cómo podría ser dueño de nuestro edificio?» «Tu padre era mucho más de lo que jamás imaginaste, Isabel. Mucho más inteligente, mucho más previsor. Y conocía muy bien a la hija que tenía». Isabel se tiró en el sofá,
pareciendo más pequeña y más frágil de lo que jamás la había visto. ¿Por qué nunca nos lo contó? Porque él sabía exactamente lo que harían con esa información, cómo usarían ese conocimiento. Y él estaba en lo cierto, ¿verdad? Marco, siempre tan arrogante, parecía ahora un niño asustado. Esto no puede ser legal. Vamos a impugnar. Sonreí tranquilamente. Siéntanse cómodos. El doctor Herrera tiene todos los documentos en orden. Cada céntimo invertido, cada transacción, todo absolutamente legal y verificable. ¿Doctor Herrera?, preguntó Isabel. Mi abogado, uno de los mejores de la ciudad, especializado en derecho inmobiliario. El mismo que está cuidando la recuperación de la casa de la playa y el reloj de tu padre. Sus ojos se abrieron. ¿Cómo que recuperación? La venta que hiciste fue invalidada, Isabel. El poder que me hiciste firmar cuando estaba vulnerable por el luto fue anulado. La casa ya está de vuelta a mi nombre. El reloj, bueno, lamentablemente lo vendiste a alguien que se lo llevó al extranjero. Estamos intentando localizarlo. Marcos se pasó la mano por el cabello, nervioso. Esto es locura. Total locura. No, Marco. Locura fue lo que ustedes hicieron. Robar a una viuda anciana las pocas cosas que ella pensaba tener. Eso sí es locura y crueldad. Isabel comenzó a llorar, pero no me conmoví. Había visto esas lágrimas antes. Lágrimas de conveniencia. Mamá, lo siento. Fue un error. Estábamos desesperados. Marco tenía esa oportunidad única de negocios en el crucero. Conocer inversores que podrían cambiar nuestras vidas. ¿Y cómo fue eso? ¿Salió bien el gran negocio?, pregunté, sabiendo la respuesta por la expresión derrotada de Marco. No era exactamente lo que esperábamos, murmuró, evitando mi mirada. Nunca lo es, ¿verdad, Marco? Los grandes negocios, las oportunidades imperdibles. Ricardo intentó advertirte tantas veces. Espera, interrumpió Isabel, una idea pareciendo surgir. Si papá era tan rico así, si tú tienes tantas cosas, ¿por qué nos estás haciendo esto? ¿Por qué no puedes simplemente ayudarnos? Somos familia. La pregunta me golpeó como una bofetada. La audacia. Después de todo lo que había hecho, aún creía que tenía derecho a mi ayuda. ¿Familia? ¿Te acordaste de que éramos familia cuando vendiste la casa que tu padre construyó? Cuando tomaste el reloj que él usó por 40 años? Cuando sacaste todo el dinero de mis cuentas, dejándome sin saber cómo pagaría las cuentas del próximo mes? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Tienen 30 días para encontrar otro lugar para vivir. Isabel, si quieres impugnar mi decisión, siéntete libre. Pero debes saber que mientras luchamos en los tribunales, yo también puedo revisar mi testamento. Actualmente eres mi única heredera. Eso puede cambiar. Vi la desesperación crecer en sus ojos. Mamá, por favor. Se acercó, intentando tomar mis manos. Podemos resolver esto. Sé que me equivoqué, pero no me dejes en la calle. No te vas a quedar en la calle, Isabel. Tienen dinero. El dinero que me robaron. Úsenlo para alquilar un lugar más modesto mientras reorganizan sus vidas. Ahora, si me permiten, tengo un compromiso. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, me senté nuevamente en el sillón de Ricardo y permití que las lágrimas vinieran. No lloraba por mí ni por Isabel. Lloraba por el sueño roto de familia que habíamos construido. El teléfono sonó. Era el doctor Herrera. Doña Elena, ¿todo bien?
Su hija ya recibió la notificación. Sí, doctor. Ella y su marido acaban de salir de aquí. ¿Y cómo está usted? Pensé por un momento. En paz, doctor. No feliz, no satisfecha. Solo en paz por haber hecho lo necesario. Entiendo. Y sobre los otros asuntos. La casa de la playa ya está formalmente devuelta a su nombre. ¿Quiere visitarla esta semana? La casa de la playa, nuestro refugio. Sí, quiero ir mañana mismo, si es posible. Al día siguiente, un auto enviado por el doctor Herrera me llevó a Denia. Allí estaba ella, exactamente como la recordaba. Cuando abrí la puerta, el olor familiar a salitre mezclado con madera me golpeó. Caminé lentamente por cada habitación, reviviendo recuerdos. Fui hasta la terraza trasera, esa que Ricardo construyó con tanto cariño. Me senté en la mecedora y miré al mar a lo lejos. ¿Qué debo hacer?, murmuré al viento. Es nuestra hija, a pesar de todo. Pasé el día entero en la casa, limpiando, ordenando, reconectándome. Esa noche, sola, fue como un ritual de sanación. Soñé con Ricardo. Estaba en la terraza arreglando una tabla suelta. ¿Qué debo hacer ahora?, le pregunté en el sueño. Lo que tu corazón te diga, Elena. Siempre fuiste la brújula moral de nuestra familia. Me desperté con el sol entrando por las rendijas de la persiana. Fue allí donde tomé mi decisión. Isabel necesitaba aprender una lección, pero yo no quería perderla para siempre. De vuelta en Valencia, fui directo al bufete del doctor Herrera. Quiero hacer algunas alteraciones en nuestro plan. Quiero continuar con el desalojo, pero quiero ofrecer una alternativa para Isabel y Marco. ¿Qué alternativa? Voy a ofrecerles un apartamento más pequeño en uno de los otros edificios que poseo. Sin lujos, un lugar decente, pero simple, y con condiciones. ¿Qué condiciones? Marco deberá conseguir un empleo de verdad, un trabajo honesto con salario fijo. Y Isabel tendrá que trabajar como voluntaria en una institución de caridad de mi elección, al menos 3 días por semana. El doctor Herrera sonrió levemente. Usted no solo los está castigando, está intentando reeducarlos. Exactamente. Ricardo y yo nos equivocamos en algún momento. Le dimos todo a Isabel sin enseñarle el valor del trabajo. Tal vez no sea tarde. ¿Y si se niegan? Entonces seguirán su camino. Con el dinero que me quitaron pueden arreglárselas por algunos meses. Llamé a Isabel. Su voz estaba quebrada. Ven mañana a las 10 y trae a Marco si él acepta venir. Tengo una propuesta para ustedes. A las 10:05 de la mañana siguiente, el timbre sonó. Era Isabel. Con una expresión abatida que nunca vi que te sabía que sí que caminaba todos antes a. Marco no vino, dijo. Se fue a casa de su madre anoche. Dijo que no vas a rogarle a nadie. Se sentó en el sofá, pareciendo más pequeña, más frágil. Hablaste de una propuesta, dijo ella vacilante. Sí, pero antes quiero entender. ¿Por qué Isabel? Bajó los ojos. No sé explicarlo, mamá. Marco decía que necesitábamos el dinero, que después te lo devolveríamos todo. Quería creerle. Me dejé llevar. ¿Y la casa, el reloj de tu padre? Una lágrima rodó por su rostro. Me convencí de que eran solo cosas. Sé que suena horrible ahora. Sí, lo es. Si tu padre no me hubiera dejado ese sobre, yo estaría desamparada ahora.
Lo sé. No tengo excusas. Solo puedo decir que estoy arrepentida, profundamente arrepentida. La observé, intentando discernir si el arrepentimiento era genuino. Mi propuesta es la siguiente. Comencé. El desalojo continúa, pero estoy dispuesta a ofrecerte un apartamento más pequeño, con condiciones. Sus ojos se iluminaron. ¿Qué condiciones? Marco necesita conseguir un empleo real, y tú vas a trabajar como voluntaria 3 días por semana en la Casa de Reposo Santa Lucía. ¿Un asilo de ancianos? Exactamente, para que entiendas lo que sucede con las personas mayores abandonadas por sus familias, para que veas de cerca lo que estabas dispuesta a hacer conmigo. Asintió lentamente. ¿Y el dinero que tomaron? Lo van a necesitar para vivir. El apartamento es solo el lugar. El resto es responsabilidad de ustedes. Si Marco no acepta trabajar, tendrás que encontrar un empleo. ¿Y si él no quiere esas condiciones? Entonces tendrás que decidir, Isabel, ¿tu marido o tu redención? ¿Puedo pensarlo? Tienes hasta el fin de semana. Cuando se fue, se volvió en la puerta. ¡Mamá! ¡El reloj de papá! Marco se lo vendió a un coleccionista americano que conocimos en el crucero. Tengo su contacto. Tal vez podamos recuperarlo. Agradecí el gesto, viendo un pequeño destello de la hija que yo conocía. El miércoles recibí una llamada de Isabel. Mamá, decidí aceptar tu propuesta. Y Marco, él no quiere saber nada. Tiene un tío en Alicante que le ofreció sociedad en un negocio. Se va para allá. ¿Y tú? Yo me quedo. Quiero arreglar las cosas, mamá. Nos vimos en el bufete del doctor Herrera para formalizar el acuerdo. Isabel firmó los papeles. Tendría que trabajar como voluntaria 12 horas semanales y buscar un empleo remunerado en 60 días. Cualquier incumplimiento resultaría en desalojo inmediato. La acompañé a conocer el nuevo apartamento. Era simple, pero acogedor. Es perfecto, mamá. Gracias. En la puerta se detuvo. Mamá, ¿crees que algún día me perdonarás de verdad? No solo darme otra oportunidad, sino volver a confiar en mí. No lo sé, Isabel. La confianza es como un florero de cristal. Una vez roto, aunque pegues los pedazos, las grietas siempre estarán allí. Entiendo, pero voy a intentarlo, porque eres mi madre. Y lo siento mucho. Su primer día como voluntaria en la Casa Santa Lucía fue un lunes. La presenté a toda la directora, la señora Carmen, una vieja amiga. Tenemos mucho trabajo en el área recreativa. Algunos ancianos no reciben visitas desde hace años. Necesitan compañía. «Yo puedo hacer eso», respondió Isabel, pareciendo genuinamente interesada. Observé a mi hija siendo presentada a los residentes. Salí de allí con sentimientos contradictorios. Quería creer en su redención, pero una parte de mí permanecía escéptica. Un mes después, recibí una llamada de la señora Carmen. «Elena, quería contarte algo sobre Isabel. El señor Emilio, ese señor con Alzheimer que casi no habla, tuvo una crisis ayer. Los enfermeros no podían calmarlo. ¿Sabes quién lo logró? Isabel». Se sentó a su lado, le tomó la mano y comenzó a cantarle una canción de cuna muy bajito. En pocos minutos él estaba tranquilo. Descubrimos que la música era la misma que su madre le cantaba. Él se lo había mencionado a Isabel semanas atrás en un momento de lucidez, y ella lo recordó. Tu hija tiene un don con los ancianos. Ella escucha de verdad. Ella se preocupa. Decidí visitarla.
El apartamento estaba impecable. En la pared, fotos de los residentes de la Casa Santa Lucía. «Son mis amigos», explicó. «Me recuerda por qué estoy haciendo esto. Estaba aprendiendo a cocinar, a ahorrar». «La mayor parte del dinero se fue con Marco», admitió. «Me quedé con menos de un tercio». «¿Y cómo te sientes?» «Honestamente, aliviada. Marco era tóxico, solo que no podía verlo antes». Sobre la mesa vi un cuaderno. Plan de restitución. «Estoy calculando cuánto necesito devolverte por el reloj de papá, por la casa». «Isabel, no tienes ese dinero». «Ahora no, pero lo voy a tener». Salí de allí con la cabeza dando vueltas. Esa no era la Isabel que conocía. En los meses siguientes consiguió un empleo como recepcionista en una clínica. Un trabajo simple, pero que abrazó con entusiasmo. Mientras organizaba las cosas de Ricardo, encontré una segunda carta. «Para ser abierta cuando nuestra hija encuentre su camino», decía el sobre. «Mi querida Elena, si estás leyendo esto significa que Isabel finalmente encontró su verdadero norte. Nuestra hija siempre tuvo un buen corazón, profundamente enterrado bajo capas de materialismo». En el sobre, junto a esta carta, hay un último regalo para ustedes dos. Una escritura de un pequeño terreno vecino a nuestra casa de la playa. Construyan algo nuevo allí, juntas. No importa qué. Lo importante es que construyan juntas, ladrillo a ladrillo. Dejen el pasado atrás y edifiquen algo que sea símbolo de su reinicio. Con amor eterno, Ricardo. Le entregué la carta a Isabel. Lloró al leerla. «Papá, él realmente creía en mí. Y no me acosó ese rico, ¿eh? ¿Y qué piensas de su idea? ¿Construir algo juntas?» Miré a esta nueva persona que emergía de las cenizas de su antiguo yo. «Creo que es exactamente lo que necesitamos», respondí. Aquel fin de semana fuimos juntas a Denia. La cabaña ya estaba completamente reformada. Juntas fuimos hasta el terreno de al lado. «¿Qué crees que podríamos hacer aquí?», pregunté. Ella se quedó en silencio, pensativa. «¿Y si construyéramos una pequeña casa de apoyo para ancianos? Un lugar donde los residentes de la Casa Santa Lucía puedan venir a pasar fines de semana. Muchos de ellos nunca ven el mar. Imagínate a Emilio sentado en esa terraza mirando el océano». La sugerencia me tomó por sorpresa. Era completamente altruista. «Sería una inversión considerable, sin retorno financiero». «Lo sé, pero el retorno sería de otro tipo». Vi la bondad que Ricardo siempre insistió que existía en ella. «Vamos a hacerlo», decidí. «Juntas, como quería tu padre». En las semanas siguientes, nos reunimos con arquitectos e ingenieros. Isabel usaba sus días libres para participar, siempre aportando ideas basadas en su experiencia. «Necesitamos pasamanos en todos los pasillos. La señora Clara ya se cayó 2 veces en el baño de la casa». Era fascinante verla tan dedicada. Mientras el proyecto avanzaba, nuestra relación también se transformaba. Las heridas comenzaban a cicatrizar. 6 meses después, la pequeña casa de apoyo, a la que llamamos Rincón Ricardo, comenzó a tomar forma. Patricia continuaba su transformación. Recibió una promoción y comenzó a estudiar para el examen de ingreso a enfermería. «Nunca es tarde para recomenzar», le dije, orgullosa. Cuando el Rincón Ricardo finalmente estuvo listo, organizamos una pequeña inauguración. Invitamos a los primeros 6 ancianos, entre ellos el señor Emilio. Estaba teniendo un buen día, lúcido,
y sostenía la mano de Isabel mientras ella le mostraba su habitación. Observando esa escena sentí la presencia de Ricardo. «Él estaría orgulloso», dijo Isabel, uniéndose a mí en el balcón. «Sí, lo estaría. ¿De nosotras dos?» Me abrazó. Un abrazo fuerte, sincero. «Gracias, mamá, por no rendirte conmigo». La familia no se rinde, Isabel, incluso cuando duele. Un año pasó. El rincón Ricardo creció. Isabel se especializó en geriatría, equilibrando el trabajo voluntario con sus estudios y empleo. Yo creé una pequeña fundación, el Fondo Ricardo Vargas, para ayudar a ancianos de bajos recursos. Una mañana Isabel me entregó un sobre. Dentro, un cheque y una carta. Es el primer pago de la restitución que prometí. «Isabel, esto no es necesario». «Sí lo es, mamá. Para mí. Se trata de honrar mi palabra». «¿Qué quieres que haga con esto?» «Es tuyo». «¿Y si lo usamos para el rincón? Para construir esa rampa de acceso a la playa». Sus ojos se iluminaron. «Perfecto». Esa misma tarde, recibimos una visita inesperada. Era Marco. Más delgado, con la barba sin afeitar, ropa simple. «Necesito hablar contigo», le dijo a Isabel. La conversación duró casi una hora. «Marco vino a despedirse», me explicó Isabel, que se está mudando a Portugal. Consiguió un empleo en una empresa de turismo. Marco se disculpó. «Sé que no es suficiente». «No, no lo es, pero es un comienzo», respondí. Sacó un pequeño paquete del bolsillo. Conseguí recuperar esto. Era el reloj de Ricardo. El americano que lo compró se estaba hospedando en el mismo hotel que yo en Lisboa. Una casualidad increíble. Le expliqué la historia y finalmente aceptó. Lo tomé en mis manos, sintiendo su peso familiar. Era como recibir un pedazo de Ricardo de vuelta. «Gracias», dije sinceramente. Patricia lo acompañó hasta el coche. Se despidieron con un breve abrazo. «¿Estás bien?», le pregunté. «Sí, es como cerrar un capítulo». El negocio con el tío fracasó. Perdió todo. Tuvo que recomenzar de cero. Creo que eso lo hizo repensar muchas cosas. Las personas pueden cambiar. «Sí, pueden», sonrió. Algunas necesitan perderlo todo para encontrar algo mejor. 10 años pasaron desde aquel mensaje fatídico. Hoy, a mis 78, observo el legado que construimos. El Rincón Ricardo es un modelo de cuidado. Isabel, ahora doctora Vargas, es una reconocida geriatra. Eduardo se casó en Portugal y parece haber encontrado su propio camino. Caminando por la playa, sostengo el reloj de Ricardo y comprendo. El verdadero legado no son las propiedades, sino los valores que honramos, las heridas que transformamos en dones. A veces, es necesario perderlo todo para encontrar lo que realmente importa.